sino en muchas otras noticias, en cuanto pueden hacer despertar a la humanidad a esta gran verdad de que nosotros somos una granja, es bárbaro. Te encontrarás con los militares como yo me los he encontrado. Científicos engreídos, militares abusadores y prepotentes, políticos mentirosos y rateros, y eclesiásticos fanáticos y fanatizantes eran 4 tipos de personas especialmente detestadas por él. Y sus ideas chocaban frontalmente con las defendidas por estos 4 estamentos de la sociedad. Sus ideas molestaban a los científicos porque cuestionaban algunos de sus postulados y sobre todo cuestionaban el servilismo y la gran traición que la megaciencia le ha hecho a la humanidad, al ponerse al servicio de la paranoia militar y belicista. Los grandes genios de la humanidad, inmediatamente vienen los militares o los agarran, y algunos se han retorcido. Por ejemplo, no quiero caer en ejemplos ahora. Al principio de la bomba atómica hubo científicos que dijeron no y se fueron, pero otros siguieron trabajando con ellos. La mayor parte de la humanidad no estaría tan atrasada como está si los grandes cerebros científicos hubiesen puesto tanto empeño en mejorar las condiciones de vida de los pueblos como lo pusieron en fabricar armas sofisticadísimas o bombas atómicas o secretas y terribles armas químicas y bacteriológicas. ¿Cómo es posible que en un planeta con tan enormes océanos haya millones de personas que llevan una vida miserable por falta de agua? Es posible porque la megaciencia, en vez de haber dedicado sus conocimientos y sus esfuerzos a descubrir métodos fáciles y baratos para desalinizar el agua del mar, que es una cosa que se puede hacer con el dedo meñique, se ha puesto al servicio de los militares para realizar tareas mucho más difíciles, mucho más costosas y sobre todo mucho más perjudiciales para la humanidad, como es la fabricación mediante la tecnología más avanzada de un armamento capaz de destruir a toda la humanidad. Esta es la gran traición de la megaciencia. Andreas era especialmente sensible a este tema, del que hablé con él en más de una ocasión. Su antimilitarismo era radical. El abuso de los grandes y de los prepotentes, de los que no dejan crecer, ni opinar, ni siquiera defenderse a los demás. La idea de que todo puede arreglarse con la violencia de las armas. Recuerdo un día que, conversando en un receso del Congreso de Costa Rica, me decía: ¿quién librará a nuestra sociedad de los militares y, más que de sus personas, de la mentalidad militar? Eso de que no podamos vivir sin tener grandes ejércitos y estar amenazándonos unos a otros. Y recuerdo que me adujo de memoria la cantidad de dinero que en el presupuesto de aquel año el gobierno español iba a dedicar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué diría en la actualidad si supiese que la colaboración española para la fabricación del caza europeo es de 800.000 millones de pesetas? Usted no tiene idea de lo que es ese dinero. Y que cuando esté fabricado, cada uno de esos aparatos nos va a costar 7.000 millones de pesetas. Aviones que el mejor uso que se pueden tener es pudrirse sin que hayan servido para nada. ¿Por qué en vez de comprar hace unos años 70 aparatos, no sé si F-14 o F-16, con un precio que sobrepasó los 500.000 millones de pesetas, no se compraron solo 50 en vez de 70 y hubiese sido más que suficientes? Y con el dinero sobrante se hubiesen podido comprar 2.000 aviones y helicópteros para apagar incendios forestales. La de los incendios es una verdadera guerra en la que salimos derrotados todos los años, y no las guerras hipotéticas de los estrategas militares. Para estas gastamos todos los años miles de millones. Vamos a comprar ahora, creo que son F-18, otros 70 o algo por el estilo. Y en cambio, para aquellas que sí son reales, los incendios forestales, por ejemplo, hay solamente unos cuantos aviones viejos. Los carísimos y velocísimos F-16 y F-18 solo nos servirán para cuando nos invadan los portugueses. Pero para apagar incendios no sirven los F-18, van demasiado rápidos. Hoy, en nombre de Andreas, repito, aunque mi voz resuene en el desierto, ¿quién nos librará de la mentalidad militar? A la humanidad, no solo a nosotros. ¿Quién logrará que todo el dinero que en el presupuesto se dedica cada año
a inútiles ejércitos se dedique a algo que sea realmente útil a la sociedad, y decir que en el mundo entero, naciones que tienen un presupuesto misérrimo, la mitad del presupuesto es para lo militar. Andreas pensaba así, y lo decía, y lo escribía, y por eso era un escritor maldito. En cuanto a las creencias religiosas, Andreas era también radical. Creo que nuestra amistad se originó con nuestra coincidencia en esto. Para él, respetando la libertad de cada persona a creer en lo que quisiera, la mayoría de las creencias religiosas eran un arnés para la inteligencia, y sobre todo aquellas que se refieren al más allá. Conociendo mi pasado jesuítico y mi manera de pensar actual, cuando aún no nos conocíamos, me invitó a escribir una serie de artículos en su revista Mundo Desconocido, titulada aquella serie Uso mi propio cerebro, en la que yo describía cómo había sido la metamorfosis de mis ideas religiosas. Y fue entonces cuando me sugirió que escribiese un libro titulado De jesuita a hereje. El libro está escrito hace tiempo ya, pero mi exceso de movilidad no me ha permitido sentarme a retocarlo. A Andreas, distando mucho de ser un creyente, le intrigaba mucho la figura de Jesús de Nazaret, al ver su enorme influjo en la historia de los 2 últimos milenios, y fruto de esta curiosidad fue su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, por el que, como era de esperar, sufrió acerbas críticas de los creyentes. Indudablemente hace falta mucha valentía y mucha audacia para atreverse a enjuiciar de una manera tan diferente a un personaje tan respetado, por el que muchos están dispuestos a dar la vida o a quitársela a otros. Pero ya es hora de que nos atrevamos a enjuiciar libremente y sin miedos a un personaje que, si bien ha tenido en la historia de la humanidad una enorme influencia, esta dista mucho de ser todo lo positiva que los historiadores creyentes nos han hecho creer. Muy al contrario de lo que estos hacen, que creen a ciegas porque la propia fe no les permite dudar, Andreas, como era en él costumbre, se documentó a fondo y viajó a la India para conocer directamente los hechos sobre los que iba a escribir. En cuanto al fenómeno ovni, Faber-Kaiser no se quedaba en las ramas porque no tenía el prurito del cientifismo que aqueja a tantos de los llamados ufólogos, ni temía relacionar sus modernas manifestaciones con las innumerables que ha habido a lo largo de la historia humana. Y no solo las relaciones, sino que las relacionaba, sino que las identificaba, incluyendo entre ellas muchas de las visiones y apariciones a las que erróneamente la humanidad les ha dado una connotación de sobrenatural o divino. Cito sus palabras: la lista de tales avistamientos en todo el mundo y en todas las épocas prueba que la actuación y la intervención de una o varias inteligencias, fíjense bien que él hacía una cosa que no hacen la mayoría de la gente que habla de los ovnis, los extraterrestres. ¿Cuáles de ellos? ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de extraterrestres, o llame, vengan de donde vengan, no me interesa eso ya. Y por eso hay que saber distinguir, y por eso hay que caer en la cuenta de su enorme disparidad en la manera de actuar, de modo que intervención de una o de varias inteligencias distintas a la nuestra forman parte integrante y continuada de la historia de la humanidad. Siempre han estado ahí. A la que añade Andreas en otra parte: comparando y relacionando entre sí los datos que la historia nos ofrece, se llega a la conclusión de que bajo el disfraz de la divinidad, otras razas cósmicas vienen empuñando desde siempre las riendas de nuestro destino en un juego que el ser humano, siendo elemento clave del mismo, solamente es capaz de atisbar, sin llegar a comprender ni su real dimensión ni su significado. Esto es la clave de todo. Y yo hace años que he dicho, somos peones en un ajedrez de gigantes. Ahora nos han dicho que somos los reyes de la creación y nos lo hemos tragado. Personajes, sigue Andreas, personajes como Jesús de Nazaret, Buda, Mahoma, Carlomagno, Hernán Cortés y tantos otros pierden su carisma individual, divino o heroico para mostrarse como simples piezas en el engranaje de una descomunal manipulación planetaria. Esto es el eje de todo.
Esto es el fondo del fenómeno. Y el que no entienda esto anda por las ramas y se va a entretener con los casitos. Y los casitos van a seguir sucediendo. Termina aquí la cita. Admitir esto es ir directamente a la médula de todo el fenómeno ovni y a su explicación radical. Y mientras la ovnilogía y las grandes autoridades del planeta y la masa de los seres humanos no lo admitan, y mientras la humanidad entera no se rebele contra esta situación, seguiremos siendo un triste rebaño de borregos semirracionales, inconscientemente dirigidos por unos seres suprahumanos que nos tienen distraídos con creencias religiosas diversas y enzarzados en continuas peleas entre nosotros, y que no nos dejan evolucionar para así tenernos permanentemente a su servicio. Admito que los hay positivos, sí, pero de los gente buena yo nunca me he defendido, yo me defiendo de los que me quieren fastidiar.